empezamos, inshallah, con una pregunta que nos plantea un hermano. Es una pregunta un poco larga, intentaré reducirla un poco. Nos habla de pertenecer a los diferentes grupos y, digamos, tendencias dentro del mundo islámico, y nos da el ejemplo de pertenecer a el grupo de Tabligh, los Tablighs, ¿no? El Jama'at Da'wa Tabligh, y nos dice que ellos tienen una metodología de trabajo ya establecida, etcétera. ¿Es lícito o es ilícito pertenecer a unos grupos que tienen una metodología comparada, y lo de Jama'at Tabligh simplemente es un ejemplo que él nos da? ¿Es lícito pertenecer a dichos grupos o no? Hermano Tawfiq, te planteo esta pregunta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, hasta el día del juicio final. Amén. A esta pregunta, la verdad, es importantísima, y sobre todo a nuestra juventud. Antes de contestar, yo solamente quería dejar algo como metodología para tratar estos temas. Sí. El Islam, alhamdulillah, sus bases son el Corán y la Sunna. El Corán es noble libro de Allah subhanahu wa ta'ala, y la auténtica Sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Y de ahí pues vienen los medios para entender. Siempre nuestra lealtad o nuestra pertenencia debe dirigirse directamente a estos dos, al libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la auténtica Sunna de nuestro mensajero Muhammad. Los principios de los que partimos, las fuentes en el Islam, están totalmente claras. Simplemente el pertenecer a una... Porque todos los grupos dicen que parten del Corán y el Sunna. Eso está clarísimo. Pero pertenecer a dichos grupos sí es lícito, ¿no? Pero hay que poner las bases. Estos son bases fundamentales. Luego, las maneras para llegar a este libro de Allah subhanahu wa ta'ala y a esta sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues hay unos medios, desde las escuelas jurídicas hasta los grupos o movimientos islámicos modernos y actuales. Esos son medios. Sabemos las cosas que son fines, Ghayat, que es esto, que es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la auténtica sunna. Y luego tenemos medios para llegar a estos. De estos medios, pues siempre las mismas condiciones. Hay que seguir pues el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, y hay que seguir también pues la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los medios en sí mismos no son infalibles, pues pueden equivocarse, pueden siempre buscando llegar a este fin que es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la auténtica sunna de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para el objetivo general, que es complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es una metodología genérica para entender no solamente los movimientos islámicos, cualquier cosa para entender. Antes que pasemos a detallar, digamos, los métodos o los criterios a tener en cuenta, vamos a dar paso, disculpa que te interrumpa, tenemos una llamada al teléfono para que no esté esperando mucho el hermano. Tenemos al hermano Ahmed desde Sevilla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rahma desde Sevilla. Salamu alaikum. Hermana Rahma, salamu alaikum. Bueno, no tenemos la llamada. Seguimos. Pues de ahí, pues estos grupos, movimientos, congregaciones islámicas, contestando a preguntas de las circunstancias donde se encontraban, pues han intentado dar respuestas a aquellas preguntas, cuestiones que pues ellos han tenido la necesidad de corregir o dar respuestas. El surgimiento de estos grupos y movimientos, siempre hay unas circunstancias, hay que entenderla en su contexto. Sí. Siempre hay que tener esto muy en cuenta para luego quizás opinar en pro o en contra, por supuesto. Estos grupos islámicos en la era nuestra pues actual, al principio del siglo XX, hubo pues quizás unas vivencias políticas en el mundo musulmán, por aquí y por allá, y estos grupos o esta gente al principio pues han intentado pues dar respuestas. En el contexto del Jama'at Da'wa Tabligh hay que también pues esta misma metodología. Pues el fundador es Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, un ulema indio en los albores del siglo XX, estamos hablando de 1920 algo en India. Todavía India era un
una país colonia unificado. británica. Sí, sí. Colonia británica. Y aún estaba unificada India, Pakistán Todavía. y Bangladesh. Exactamente, hasta 1947 teníamos el subcontinente indio. Sí. Y cuando hablamos del subcontinente indio, los musulmanes son una minoría. Dentro de una mayoría que no es musulmana, desde hinduista, budista y de otras religiones. Viviendo en un contexto así, de este tipo, lo que es India, pues los musulmanes han tenido pues, sus viviendas, lo que podemos decir como un deterioro, una decadencia. Sí, sus vivencias, ¿no? Sí, pues algo que pues ya la influencia dentro de una mayoría, los ulemas tipo Muhammad Ilyas al-Kandhlawi y muchos otros más han intentado dar respuestas, como conservar los valores islámicos sin quizás disolverse en una sociedad que va contra de estos valores. Y los musulmanes son minoritarios, no son mayoritarios. Tú tienes que ir a estos musulmanes para propagar y hacer llegar el mensaje. No esperas que ellos te van a llegar a la mezquita y le das las charlas como si fuera un país musulmán. Y de ahí él pues pensó corregir pues la vida espiritual, la vida cultural, la vida de los musulmanes como una minoría dentro de una gran mayoría, y cuáles las cosas que más ellos pues le están afectando. Pues en su lectura que ha hecho el imam Muhammad Ilyas al-Kandhlawi, dijo que los musulmanes son una minoría. Entonces, hablar de temas políticos y estas cosas es pérdida de tiempo. Evitar. Los musulmanes en India son de toda cultura e ideología. Entonces, hablar de una escuela jurídica islámica también es pérdida de tiempo. Por eso él enfocó solamente pues, salvar la fe de los musulmanes y la basó en 6 principios. La fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lo que él llamó la kalima tayyiba, el imán correcto. Pero hacemos una crítica que a la hora de explicar esta palabra de tawhid, pues solamente la explican en el tawhid de los actos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mejor que también hablan de tawhid de la divinidad y de la ubudiyya. Y de ahí as-salat, la oración y su importancia en el Islam. Y de ahí el tercero, el ilmu ma'ad dhikr, pues el saber, el conocimiento con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Sin seguir enumerando todas, ¿a ti te parece que todas están basadas en el Corán y en la Sunna? Por supuesto, es un esfuerzo intelectual que ha hecho el imam Muhammad Ilyas al-Kandhlawi, pues para quizás corregir los errores de los musulmanes en un contexto, y este pues esfuerzo ha dado sus frutos, por supuesto. Muy bien. Mohammed Said Elidas, acerca de algunas prácticas que llevan a cabo estos grupos, prácticas que algunos dicen que no están en la Sunna, que a lo mejor son bid'a, como por ejemplo en el caso de Jamaat Tabligh, pues salir un número determinado de días a hacer da'wah. ¿Qué podemos decir en este aspecto? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Hay que tener en cuenta lo que ha mencionado el hermano Tawfiq y separar entre conceptos fundamentales básicos, entre las fuentes de la legislación y entre cuestiones de metodología. Siempre y cuando sean temas de actos de adoración, rituales, preceptos religiosos que precisan de un texto jurídico o hay un texto jurídico que cierra la puerta en algunas cuestiones, no podemos innovar ni podemos aportar algo que no hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero cuando se habla de otras cuestiones, de metodologías en la interpretación, de cómo llegar a la gente, de hacer un esfuerzo para digamos, organizar, hacer un organigrama por dentro de un trabajo no divulgativo, da'wah, etcétera, mientras no contradiga las bases del Islam, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Recomendar a los hermanos en relación a todos los grupos que se autodenominan islámicos, siempre y cuando sean basados sobre el Kitab y el Sunna, siempre y cuando a lo que llaman tenga referencia en el Kitab y el Sunna y en las escuelas jurídicas constatadas y elegidas para la umma, y que no sean opiniones, digamos, muy raras ni extrañas ni que salen de ese marco, siempre son aceptables mientras se mantengan en esa línea consensuada, aceptada y clara. Una vez que ya entramos en cuestiones ocultas, en cuestiones que carecen de argumentos y en cuestiones que no gozan de reconocimiento de nuestros sabios, de nuestras bases, es mejor evitar ese tipo de grupos. Bueno, barakallahu fikum a ambos.